Querido Señor, te invitamos para que seas presente y para que podamos comprender tu palabra, algo que es más alto y mucho más allá de nuestra finita mente humana. Pedimos que nos mandes aquel que nos guía a toda la verdad, que es el Espíritu Santo. Querido Padre, por favor, bendíganos de esa manera y sea tú el que enseña en esta hora y por lo tanto dirige nuestras palabras. Y en el otro lado, en el lado de los que estudian y escuchan, por favor, dirige los corazones para tengan todos un espíritu de los bereanos, estudiando, verificando, comprobando y entendiendo lo que es tu voluntad. En el nombre de Jesucristo. Amén. Queridos hermanos, si bien mi tema es el juicio investigador, voy a dar una introducción un poco más. Voy a aprovechar las primeras horas para dar una introducción un poco más allá de esto. Y ya les he hablado de líneas. Y de esa manera quiero empezar a colocar aquí esa lógica de las líneas o de los eventos proféticos. Vamos a colocar una línea. Esa línea representa el desenvolvimiento de eventos proféticos, eventos históricos. Porque ustedes saben, como Elena White explica, la profecía es el cumplimiento de eventos en la historia. Entonces tenemos aquí eventos que en la historia se han hecho visibles y después hay eventos que se harán visibles en el futuro todavía. ¿Okay? Tengo aquí algunos textos que no forman parte de nuestro folleto, pero creo que ese texto debe estar aquí. Déjenme ver un segundo. Bueno, es muy breve, el texto no sé dónde está en ese momento, no importa. Voy a empezar con un texto que dice lo siguiente: está en el conflicto de los siglos. Y lo que yo estoy haciendo ahora, para los que quieren tomar apuntes o por los apuntes que ustedes tienen, nosotros estamos usando, yo uso los textos y los códigos del Centro White, del Patrimonio White. Elena White, cuando murió, ella dejó mucho material y ella asignó un equipo para controlar, para administrar todo lo que le había dejado. La iglesia rompió ese contrato y lo hizo a su manera. No obstante, tenemos aquí los textos de Elena White hoy en día y tienen un código y eso estamos usando. Y a veces ese libro y la página no son como los libros que tenemos impresos, son pocas páginas antes o pocas páginas después, pero para que los encuentren tenemos la página web de Centro White o las aplicaciones. Seguro ustedes todos tienen su Android o su iPhone, tienen la aplicación de Elena White, del Centro White, y esos códigos estamos usando, ¿ok? Para que lo encuentren. Ahora aquí esto está en el conflicto de los siglos. Y debería mirarlo aquí en español. Algunas cosas no están traducidas aquí, van a disculpar. Permiso un poco el desafío de estar viajando y enseñando en diferentes lugares, diferentes idiomas. Y a veces eso impide tener todo en un idioma normalmente, solamente. Conflicto de los siglos. Está en Conflicto de los Siglos, en español, página 390. $390, mejor, exactamente 391, primer párrafo. ¿Ya? Y va así.
La parábola de las 10 vírgenes. La parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también lo que experimentaron los adventistas. La parábola de las 10 vírgenes ilustra también lo que experimentaron los adventistas. Ayúdenme, queridos hermanos, a recordar cómo era esa parábola. ¿Cómo comienza la parábola? ¿Cómo? El reino de los cielos es semejante. El reino de los cielos, ¿así comienza? ¿Es semejante a qué? A 10 vírgenes. Ok. Ese es el inicio de la parábola. ¿Por qué cuenta Jesús la parábola? ¿No es cierto? ¿Por qué la cuenta? Porque Él quiere dar una lección acerca de esos eventos antes de entrar en el reino de los cielos. ¿Y qué tenemos en esa parábola misma? ¿Qué tenemos al inicio? 10 vírgenes. Al comienzo. ¿Qué es la siguiente cosa que acontece en la parábola? Tal vez abrimos, ¿no? No, abrimos, podemos abrir, tenemos el tiempo. Mateo 25. Mateo 25. Me imagino que muy fácil mi pregunta, tal vez por eso no responden, pero para estar bien aquí a pie de la letra, vamos a leer ese texto juntos otra vez. Como el hermano ha dicho, versículo 1, Mateo 25. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Entonces aquí tenemos las 10 vírgenes con sus lámparas y los van hacia el esposo. ¿Okay? Ellos salen al encuentro, ellos se mueven. Versículo 2. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Ahora, aquí hay muchas cosas ya. 5 eran prudentes. ¿Cómo se sabe eso? Por el aceite, pero ellas tenían aceite, todos tenían aceite. Todas, pero de las otras 5 se acabaron. Pero todos tenían, en ese momento todavía todos tenían, pero no, unos no tenían suficiente para más allá. Entonces, ese momento era difícil de ver. ¿Ya? En ese momento parecía un grupo homogéneo. 10 vírgenes, todos 10 vírgenes. Bien, ¿no? Aquí no se distingue. La Biblia no hace, a propósito, no hace distinción, pero nos provee una información ahora que son divididos esos en 5 y 5. Versículo 3. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. ¿No? Ustedes saben, las lámparas más o menos se veían así antes. Un recipiente de barro con una manilla y aquí había un cordón o algo así, ¿no es cierto? Así de ahí se nutría con el aceite que había. Entonces ellos tenían esto, sus lámparas. Hoy en día sería algo así, ¿no es cierto? Y tengo mi batería aquí adentro. Pero un grupo de estos, pues más encima de eso tenían otro recipiente con extra aceite, ¿ya? Que después, al llegar a ese momento, podían rellenar sus lámparas. ¿No es cierto? ¿Eso es como entienden? Versículo 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces, el siguiente momento en esa historia, ¿cuál es el siguiente momento? Se duermen, pero digamos en términos de cronología, hora, día, medianoche, ¿no es cierto? Medianoche.
¿Cuándo se duerme? Ajá. Se duerme. Versículo 6. Y a medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo salir a recibirle. Entonces, en medianoche ahora hay un clamor. Esos son todos, como ustedes bien saben, todos son símbolos proféticos. Símbolos. ¿Ya? Que Cristo se prestó en el procedimiento de la cultura en el Medio Oriente de cómo se hacía, cómo iniciaba el matrimonio, ya de las fiestas de matrimonio. Versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Para dormir no necesitan luz, por supuesto. Cuando duermen está apagado. Pero una vez que se levantan, la encienden otra vez, ¿no es cierto? Y ahí ahora empieza la cosa. Y las insensatas, versículo 8, dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron, diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras también, mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Entonces viene aquí la llegada del esposo. Y tenemos aquí un evento muy importante, trágico, a la vez, la puerta cerrada. La llegada del esposo tiene dos caras. Para unos es el inicio, la admisión a las bodas, y para los otros se quedan afuera. ¿Qué otra historia ustedes conocen donde pasa lo mismo, donde se cierra la puerta y ya no pueden entrar? Arca de Noé. Entonces, hermano, usted ya entiende el concepto de las líneas paralelas. Esta historia es una línea paralela a la historia del Arca de Noé. Y es fácil porque usted puede ver, aquí, una puerta cerrada también en la historia de Noé. ¿Y qué pasa en esa puerta? Unos están adentro y otros están afuera. Eso es la separación en dos grupos. Y queridos hermanos, esto es lo que el Evangelio hace. ¿No es cierto? ¿No dice así? Vamos ahí, Génesis 3:16. Esto es la primera mención del Evangelio eterno en la Biblia. Génesis 3. Disculpen, versículo 15. 3:15. Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué eso es el Evangelio eterno? Los protestantes así lo llamaron, Elena White así lo llama. Esto es el Evangelio eterno aquí. ¿Por qué eso es el Evangelio eterno? ¿Por qué este versículo es el Evangelio eterno? Porque es la profecía que abarca desde la caída de Adán y Eva hasta el final. ¿Sí? Exactamente. Aquí en ese versículo 15, capítulo 3, tenemos muchas cosas. ¿Enemistad entre quién? Entre la iglesia. Entre la mujer, la iglesia verdadera, pura, y la simiente de ella, o sea, la iglesia a lo largo de los siglos. Y después, el otro lado está la serpiente, ¿no es cierto? Es la iglesia del diablo y sus seguidores. Entonces tenemos esos dos grupos aquí. Y después la lucha que se culmina en la cruz, donde Cristo aplasta la cabeza de la serpiente, pero ella logra morder el talón. Entonces, eso es la misma historia. Esto es el Evangelio eterno en acción. Esas son dos historias que nos ilustran el Evangelio eterno.
cómo funciona. Dios tiene un tiempo para su pueblo y trabaja con su pueblo. Hace cosas para que despierten, para que ven. ¿No es cierto? En la historia de Noé, ustedes ven los animales, por ejemplo. Ustedes tienen las predicaciones de Noé, de Matusalén, de Enoc, que todos predicaron del diluvio. Y todo eso era para despertar su pueblo. Pero llega un momento donde ese tiempo de gracia para la tierra, para el pueblo termina y la puerta se cierra. Y aquí tenemos dos grupos. Y es lo mismo como aquí, 5 adentro, 5 afuera. ¿Ya? Esos son símbolos, esos números. Aquí tenemos más afuera y menos adentro, esa historia. ¿Ya? Pero eso es, como usted ha visto, hermana, como bien fácil podemos ver aquí, son líneas paralelas. Podríamos ahora entrar en los detalles. No solamente es esa puerta que es igual como aquí, hay muchos más detalles que son paralelos. Ahora, vamos a nuestro primer texto de Conflicto de los Siglos. Y eso es lo que quiero hacer con ustedes. Elena White dice, la parábola de las 10 vírgenes de Mateo 25 ilustra también la experiencia o lo que experimentaron los adventistas. ¿Por qué? Ahora cuéntenme ustedes qué tiene que ver esta línea con los adventistas. Aquí tenemos una parábola que Jesús contó y la hermana vio, eso es como igual como en el tiempo de Noé, tenemos una paralela ahí, pero Elena White dice, eso es la línea de los adventistas. Y ahí entra el dilema de nuestro pueblo, que nosotros hemos hecho una cosa terrible. Nosotros hemos trabajado para borrar la historia de nuestro pasado. Eso no es una casualidad, eso no es una obra casual, es una obra activa. Muchos pueblos hacen eso, borran su historia o la cambian, la ajustan, ¿no es cierto? Para que suene mejor, para que se vea más bonita la historia, para que se vea gloriosa. Los egipcios, ellos solamente dibujaron sus victorias en las estatuas, en los monumentos, en los edificios, solamente victorias. Entonces, si tú lees la historia de los egipcios, escrito por los egipcios, parece que solamente han ganado siempre. Victoria, 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 pero no es así. Han dejado afuera las derrotas. ¿Okay? Nosotros como pueblo adventista del séptimo día hemos hecho algo muy similar. Las historias del chasco ya quedan cada vez más afuera, hasta que estamos en algunos extremos, estamos haciendo lo siguiente, que decimos, eso es la historia de los mileristas, pero eso no es nuestra historia, la iglesia adventista empieza después. Estamos desconectándonos de esta historia, como eso fuera otra historia, de los mileristas, de los pioneros, pero eso no es la iglesia adventista es después. Sí, empieza después, pero es nuestra historia esa, es la misma historia, es el mismo pueblo, es la raíz de la iglesia adventista. Bueno, entonces eso es porque no estamos muy familiarizados con este concepto aquí. En la historia de los mileristas, porque Elena White dice los mileristas, la experiencia del pueblo adventista, ella dice, adventista, y él en un primer lugar se refiere a los mileristas, porque ellos eran adventistas, ellos esperaron el advenimiento de Cristo. ¿Alguien encuentra en algún lugar alguna paralela? ¿Qué sería la puerta cerrada, por ejemplo, si empezamos por ahí, para los mileristas, para Guillermo Miller, para el movimiento milerista? Ajá. ¿Qué fecha sería esa? 44. Esto aquí es en la historia paralela ahora de los mileristas, 1844. ¿Poco más específico? El 22 de octubre. Ahí se cerró una puerta. Y eso era una controversia por mucho tiempo. La teología de la puerta cerrada. Era
Ellos lucharon en comprender eso. Ellos entendieron teológicamente, proféticamente, que aquí se cerró una puerta. ¿Por qué se cerró una puerta aquí, en este día? ¿Por qué pasó? Día del juicio. Pero ¿dónde estaba el juicio? No pasó nada en la tierra, ¿no es cierto? Pero ¿por qué era día del juicio? ¿Qué pasó en ese día? ¿Dónde fue Jesucristo aquí? Exactamente, Él entró en su administración en el santuario celestial del lugar santo a este compartimiento aquí, al lugar santísimo. Eso aconteció realmente. Eso era un evento real. ¿Okay? Y lo que Él hizo allá tenía efecto para nosotros. Nosotros estamos viviendo ahora en ese tiempo donde Él está administrando aquí. ¿Ya? Y eso es la obra del sumo sacerdote entrando al lugar santísimo. ¿En qué día Él entró ahí, en el Antiguo Testamento? ¿Cómo se llama el día? El día de la expiación es exactamente eso. El día de la expiación es el día cuando se borran los pecados que se habían acumulado durante el año. Eso ilustraba la finalización de un proceso. Aquí finalmente se borran los pecados completamente, se lo hace desaparecer. ¿Ok? Bueno, pero eso era todo aquí un tipo todavía, porque no era el fin del mundo, no era el último juicio, era un juicio no obstante. Pero, ¿por qué había una puerta cerrada aquí para los mileristas? ¿Dónde estaba la puerta cerrada? ¿Para quién estaba cerrada la puerta? Porque aquí vemos, él le dice, ilustra también la experiencia de los adventistas, la experiencia que hemos tenido como adventistas. Pero ¿dónde está? ¿Quiénes quedan afuera y quiénes quedan adentro aquí, en este día? Y ustedes todos saben esto. ¿Dónde están ustedes? ¿Están adentro o están afuera? Espero que no. De por sí, técnicamente, aquí hay una división entre ¿qué grupos? Ajá. Los protestantes y los adventistas. Exactamente. Aquí se hace la división entre esos grupos. ¿Quién era pueblo de Dios? Pongamos aquí el inicio de 1798. ¿Quién era el pueblo de Dios? Los protestantes. ¿Eso quiere decir los luteranos? Sí. ¿Los calvinistas? Sí. ¿Bautistas? ¿Metodistas? Sí. Pueblo de Dios, elegido por Dios. La iglesia en el desierto. Eso era el pueblo de Dios. ¿Pero son todavía el pueblo de Dios hoy en día? No. ¿Desde cuándo? Pues desde esa fecha, ya no son. Entonces aquí tenemos ese día de una separación eso es una historia de los protestantes aquí. Los protestantes dejan de ser el pueblo de Dios en este día. Eso es un acontecimiento muy grave, enorme. No eran pocos pues los protestantes. Ahora, es paradójico que la iglesia adventista del séptimo día, hoy en día, quiere ser protestante. O sea, y no me refiero al sentido original de protestantes, de protestar. ¿No? Ellos quieren ser reconocidas de como los otros, ¿no es cierto? Eso es un trabajo que la iglesia hace con mucho esfuerzo. Quieren ser reconocidos entre los protestantes, las iglesias protestantes. Había muchas asambleas, muchas charlas, muchos congresos para que sean aceptados los adventistas como protestantes. Eso es una historia, especialmente en los años 80 se logró mucho. Finalmente las iglesias luteranas aceptaron y dicen, por los adventistas también son protestantes, etc. ¿Ya? Y eso es como retroceder, porque Dios nos sacó, nos separó de ese pueblo. Igual como el pueblo de Israel, en algún momento dejó de ser el pueblo de Dios escogido. Dejó de ser. Y Dios se divorció de su iglesia y levantó los cristianos, la iglesia primitiva, ¿no es cierto?
Entonces, eso tenemos aquí, es la paralela de esa historia, la puerta cerrada. Y ustedes recuerdan, tal vez suena eso muy grave para ustedes si no lo han escuchado ya alguna vez antes, pero fíjense en Primeros Escritos. Déjame ver dónde está eso. En Primeros Escritos, ustedes recuerdan la visión de la hermana White. Es una de las primeras visiones que ella tenía. Déjame ver. Cuando entra Jesús al lugar está por la página 56, 54. ¿no? Ya, muy bien, puede ser eso así. A ver. Ajá. Solamente estoy viendo aquí un texto, eso es en el Primeros Escritos 42. Ella dice, por lo tanto los cristianos que durmieron antes que se abriese la puerta del acceso al Santísimo, cuando terminó el clamor de medianoche, el séptimo mes, en 1854, sin haber guardado el verdadero día de reposo, descansan ahora en esperanza. O sea, ella conoce aquí los términos que estamos aplicando, ¿no es cierto? 1854 hay una puerta que se cierra. Y hay protestantes que antes de eso no habían comprendido muchas cosas y no se les cuenta como pecado porque no sabían. Los que no guardaron el sábado y durmieron antes del 44, murieron, Dios no les va a contar como pecado eso porque no sabían esa luz. Recién después se abrió. Pero eso no era lo que yo quería ver con ustedes. Tal vez lo relato nomás y alguien tal vez recuerda dónde está eso. Esa visión donde ella ve que el Padre se levanta aquí en ese lugar, ¿no es cierto? En un carro de fuego va para ese lugar, o al revés, va para ese lugar. Y el Hijo se levanta y le sigue al Padre de ese lugar a ese lugar. Pero hay algo especial en ese momento. Él le dice, yo vi una compañía que estaban firmemente ahí reunidos, ¿no es cierto? Y los ángeles estaban alrededor de esa compañía porque Satanás quería colocar tinieblas. Y los ángeles con sus alas espantan las tinieblas para que esa compañía pueda recibir la luz. Pero en ese momento que Dios y Cristo se levantan para ir al lugar santísimo, que era el 22 de octubre 44, en ese momento, muchos de la compañía ven que Cristo va para allá y ellos también se levantan y le siguen. ¿Pero hacen así todos? No. La gran mayoría pues no. No se dan cuenta ni siquiera. No ven eso y se quedan ahí. ¿Y qué hacen ahí donde ellos quedaban parados? Ellos oran, alaban a Dios, mandan sus oraciones al cielo. ¿Al cielo o a dónde los mandan? Dice Elena White. Ellos lo mandan al trono, ¿no es cierto? Porque ellos piensan que en el trono está sentado Dios, pero Dios ya no hay en el trono. Entonces él le dice, qué terrible escena él le describe en ese momento. Alguien semejante al diablo, dice, como parecía que era el diablo en la visión, viene y se sienta en el trono o se apodera de este momento y él recibe, Satanás recibe las oraciones. Satanás recibe las oraciones de todos los protestantes que no han ido con Cristo al lugar santísimo. ¿Y qué hace él con las oraciones? ¿Cómo dice Elena White? ¿Cómo, ¿se recuerdan eso? Contesta. ¿Cómo no? Por supuesto, contesta. Y los protestantes que reciben respuesta a sus oraciones, ¿qué piensan? Claro que Dios le responde, pero no es ya Dios. Ya no es Dios, es el diablo. Y dice que no había
no había amor correcto, ni dulce luz o algo así le dice en esas respuestas. Aquí había milagros, ¿no? Hay respuesta de oración. Por eso, protestantes tienen respuesta de oraciones, sí, pasan cosas, funcionan, piden un coche y Dios le regala un coche o algo así. Piensan que era Dios, pero no ha sido Dios, ¿ya? Ahora no estoy diciendo que no hay protestantes, que todos los protestantes no reciben respuesta a sus oraciones, no estoy diciendo eso, ¿ya? Es cosa del corazón hoy en día. Pero como entidad, como grupo en total, Dios se divorcia de ese pueblo protestante en este momento. Y hay un nuevo grupo que es la puerta cerrada. Es la puerta cerrada de la parábola de las 10 vírgenes. Queríamos entender, pero más. Entonces, ¿qué es el clamor de medianoche? El clamor de medianoche era un evento, era un campamento en un lugar que se llama Exeter. Y como colocamos aquí las fechas de la historia, eso era del 12 al 17 de agosto del mismo año. Ahora aquí hemos puesto clamor de medianoche. Si tú estudias la historia un poco más en detalle, te vas a dar cuenta que hay un clamor durante ese campamento de Exeter. Hay un momento específico cuando se dio el clamor. Y eso no fue en ese, no, fue un día nomás específico, ¿ya? Y el hermano Tyler nos va a enseñar más de esas cosas aquí. No necesitamos ahora entrar en esos detalles. Pero hubo un clamor y ese clamor era un mensaje dado por el hermano Snow. ¿Y qué resolvió ese detalle? ¿O qué resolvió ese mensaje? Porque ¿cómo estaba el pueblo? Estaba dormido. ¿Por qué estaba dormido el pueblo adventista? Por la tardanza. ¿Tardanza de quién? ¿Quién se estaba tardando? El esposo. Eso es lo mismo que acontece aquí en un momento. ¿No es cierto? La tardanza del esposo, esos son los mismos eventos. ¿Y en qué momento se produce la tardanza del esposo en la experiencia de los adventistas? ¿Por qué ellos pensaron que se tardaba? Porque no vino. ¿Cuándo no vino? Estamos hablando aquí, antes. Ellos pensaban, como aquí dice en ese diagrama, que Cristo iba a venir ¿cuándo? 43. No vino. No vino, se tardó en su experiencia. 43, aquí le dice varias veces ese diagrama. ¿Ya? Entonces, cuando Cristo no vino en 1843, eso inicia el momento que le llamamos el tiempo de tardanza. Y se duermen. Ahora, eso tampoco es, todas esas fechas no son tan fáciles como aquí lo estamos poniendo nomás. O fácil tal vez, pero no tan simples. ¿Ya? Porque, ¿qué era la fecha exacta aquí? ¿Quién sabe? Hermana, muy bienvenida aquí, muy bien. Véngase, júntese con nosotros, siéntanse, por favor. ¿Cuándo no vino el esposo? 43 no vino, sí, pero ¿cómo era eso en la realidad, en la experiencia de los mileristas? ¿Cómo era? Terminó 43, ¿cuándo que terminó? ¿Ellos cuándo esperaban Cristo? ¿Esperaron Cristo en enero, febrero? ¿Cuándo lo esperaron? ¿43? Ahí está la cosa. ¿Por qué dice usted primavera? ¿Qué tiene que ver la primavera con la venida de Cristo? Comienzo del año. Entonces, aquí hay una cosa. Ahora, Cristo no vino en enero, no vino todo el año, no vino en diciembre tampoco. Estaban esperando todo el año, del enero hasta el diciembre. No vino Cristo. Entonces, ellos entendieron una cosa. Eso como
¿Qué calendario es ese aquí que estamos usando? ¿Cómo se llama ese calendario? Gregoriano. ¿Desde cuándo existe el calendario gregoriano? ¿Desde en qué siglo más o menos? ¿Recuerda? Si yo recuerdo bien, es el siglo XIII. Entonces, la Biblia fue escrita ¿cuándo? Mucho antes, ¿no es cierto? Entonces, Dios no usa el calendario gregoriano. Entonces, si nosotros estamos usando ese calendario, estamos mal porque las fechas de la Biblia están en otra lógica. ¿Están en qué calendario? El calendario hebreo o el calendario bíblico. Ahora sí, ahora dice, ustedes han escuchado el calendario caraíta. ¿Qué es eso? Pues, ahí, por eso yo dije, no son tan simples las cosas, pero son muy interesantes. Para mí me parecen muy interesantes. Los mileristas, ellos estudiaron. Ellos se dieron cuenta, nosotros tenemos que elaborar las fechas en su correspondiente calendario, en el calendario bíblico. El calendario bíblico funciona diferente, porque el calendario bíblico no es como el nuestro. Nuestro calendario, ¿cómo funciona? ¿Depende de qué? ¿Nuestro de la luna? Nuestro, digo. Nuestro no, pues, del sol, ¿no es cierto? Tenemos un calendario solar. Los hebreos no tenían un calendario solar, tienen un calendario lunisolar. Básicamente basado en el movimiento de la luna, que no concuerda perfectamente con lo del sol. Y no vamos a entrar en esos detalles en ese momento aquí, pero lo que podemos entender es que el fin del año 43, para los hebreos todavía no era el fin. El fin de este año se produjo cuando ya entramos en el año 44, en primavera. Primavera en nuestro calendario es el fin del calendario hebreo. Pero para nosotros no es el fin del año, es solamente primavera, pero para ellos es el fin del año. Exactamente el 19 de abril. Aquí se termina el año bíblico. Y no se termina aquí el 12 de 43, sino el 19 de 44. Y por eso ellos extendieron ese tiempo de esperando a Cristo, los 2300 años, donde están aquí. Lo extendieron hasta 43. Y cuando no vino, entonces se produjo el chasco. Y ese chasco produce la tardanza en la experiencia de ellos. Pensaron que él había tardado. Y se duermen. Y cuando se duermen, ¿y qué era eso aquí? Estamos hablando desde el 19 de abril, 4 meses, ¿no es cierto? Hasta el 12 de agosto. 4 meses. 4 meses, ¿qué pasó? Nada. Así fue, pues. No pasó nada. Los mileristas, que estaban convencidos porque habían salido para encontrarse con el esposo, habían empezado a vender cosas, terrenos, dejado su trabajo y esas cosas. Ellos estaban esperando al esposo. No vino el esposo, pero estaban convencidos que estaba todo correcto, porque está todo correcto. Y tienen la experiencia que Dios bendijo ese movimiento. Es una cosa que tú tienes tus teorías y otra cosa cuando tú te das cuenta que Dios bendice lo que tú entiendes. Entonces crece una experiencia. Entonces ellos crecieron en una experiencia con Dios, andando juntos con Dios, como Enoch, lado a lado con Él, viendo que Dios estaba guiando. Pero de repente aquí, como ya no hay nada. Hay un vacío, pero ese vacío no dejó que ellos crean. Por lo menos muchos todavía siguen creyendo. Muchos han salido, pero muchos se mantenían firmes. ¿Okay? Y solo los que se mantienen firmes son los vírgenes. Los otros que salieron ni siquiera son del grupo de los 10. Entonces aquí solamente tenemos los que todavía están convencidos que Cristo viene. Pero de esos que estaban convencidos que Cristo viene, solamente la mitad iba a recibir el esposo. Y en números no era ni siquiera la mitad. ¿Cuántos eran? En números, ¿cuántos eran aquí? 50.
¿Y cuán grande era el movimiento aquí? 200,000. Aquí a esa altura del chasco, 50,000. 50,000 afuera, 50 adentro. Ok, es muy poco. Pero esos números aquí son simbólicos, 5 y 5. ¿Ya? Pero se representan los 50,000 y los 50. Interesante cómo la Biblia trabaja. Entonces, esto es lo que Elena White dijo cuando se refiere a la parábola de las vírgenes. Es también la experiencia del pueblo adventista. Ahora, hay otro texto. Eso es de la revista Review and Herald, una de las revistas más importantes al comienzo de la historia de nuestra iglesia. Review and Herald. Eso es. En algún lugar tienen ustedes el texto, pero como yo estoy saliendo un poco aquí del esquema de la presentación y vamos a retomar el hilo o vamos a empezar realmente la próxima hora, estamos aquí hablando de un texto del 19 de agosto de 1890. Eso solamente hay en inglés, esos textos, ¿ya? Dice, muchas veces se me refiere a la parábola de las 10 vírgenes, 5 de las cuales eran prudentes y 5 insensatas. Y ahora él le dice esas palabras claves para nuestra generación. Esta parábola ha sido y será cumplida al pie de la letra. Otra vez, esta parábola ha sido y será cumplida, y él le añade, al pie de la letra. O sea, exactamente así como se cumplió. Ahora, eso es lo que vimos aquí. Esa parábola, nosotros lo hemos hecho muy rápido, ¿no es cierto? Rápido, tiene mucho más detalles, pero se cumplió. Ha sido cumplida en la historia de los adventistas, de los milenistas aquí. Pero será repetida al pie de la letra. Y queridos hermanos, ahí estamos nosotros. Nosotros estamos viviendo en la generación que experimenta la repetición de esa parábola al pie de la letra. No sé si ustedes lo saben, no sé si ustedes lo creen, no sé si ustedes están dispuestos a aceptarlo, pero estamos al pie de la letra de esa parábola otra vez. Y de eso se trata mucho de lo que vamos a compartir aquí con ustedes en este seminario. Y un poco quiero introducir ahora, para finalizar mi primera presentación, sobre lo que significa eso para nosotros. Y lo vamos a hacer de la misma manera, así simple, sin entrar en muchos detalles y sin aportar muchos textos, porque esas son presentaciones que ya hemos también grabado en español. Lo hemos hecho en un congreso ¿cuándo fue eso? En Cochabamba hace 2 años. Donde mi hermano Gabriel también hizo una serie de presentaciones. Está todo en accesible video sobre esas líneas con los detalles y los textos que uno necesita para poder verlo. Parábolas de las vírgenes, historia de los milenistas y ahora nuestra historia. Si Elena White dice que esa parábola se repite a pie de la letra, entonces tiene que haber una puerta cerrada. Entonces tiene que haber un clamor de medianoche. Y de esa historia tenemos mucho más detalles, pero solamente aquí estamos dando algunos. Hay algún momento que es también aquí el chasco. Tiene que haber, ¿no es cierto? Al pie de la letra. O sea, todos esos eventos exactamente se tienen que repetir. Al pie de la letra, más exacto no puede ser. Y es tal cual. Solamente es otra generación, otros años, otros nombres. ¿Ya? Otros actores, exactamente, otras fechas, ¿ya? Pero estamos en la misma historia, en lo mismo. Porque como dice Salomón, todo debajo del sol ya hubo, ¿no es cierto? No hay nada nuevo debajo del sol. Y nosotros usamos esos proverbios, esas sabidurías así como cosas generales. Ya
ya hubo todo, ¿no es cierto? No hay nada nuevo, pero es mucho más. La Biblia no gasta una palabra en vanidad. Esto es una verdad que se aplica a esa historia, a nuestra historia también. Ya hubo esa historia. Ese pueblo adventista ya existía, por así decirlo, ¿no? Esa experiencia ya pasó a otro pueblo de la misma manera y reaccionaron de la misma manera y tomaron las mismas decisiones tontas y algunos las mismas decisiones buenas y funcionó siempre lo mismo y así va a ser hasta el último momento, ¿no es cierto? No sé solamente qué pasa con nosotros, aunque sabemos cómo va a ser, igual cometemos los mismos errores, ¿no es cierto? Los hijos cometen los mismos errores de los padres, siempre, ¿no es así? La misma cosa acontece, aunque lo saben, aunque lo dicen. Entonces, en nuestra historia, aquí vamos a cerrar esto, tenemos unos 10 minutos para cerrar nuestra presentación. En nuestra historia hay una puerta cerrada. ¿Dónde está la puerta cerrada? Eso es lo más. Yo empiezo por aquí porque es lo más fácil, lo que más conocemos. ¿Dónde es la puerta cerrada en nuestra historia? ¿Cuándo se cierra la puerta? La ley dominical. Sí, amén. La ley dominical. Ahora, ustedes saben bien, eso no es lo que todos entienden en nuestra iglesia, ¿no es cierto? En nuestra iglesia se entiende que hay más tiempo que la ley dominical. Nuestra iglesia enseña que hay tiempo hasta que viene Cristo. Pero para nuestra iglesia no hay más tiempo después de la ley dominical. La puerta se cierra allá. La puerta se cierra en la ley dominical. Tampoco eso es tan simple. Hay más información que vamos a escuchar esta semana. No hay una puerta nomás. En esa historia tampoco hubo una puerta nomás. Les voy a decir una cosa de antemano. La puerta de gracia para el pueblo de Dios en parte se cierra antes de la ley dominical. ¿Cómo sabemos eso? Pues esa historia, ¿cuándo se cerró la puerta en esa historia aquí? En la historia de las 10 vírgenes, ¿cuándo se cerró la puerta? 43. ¿Por qué dice 43? Hubo un chazo. ¿Y por qué se cerró la puerta allá? Mi pregunta tal vez otra vez. ¿Dónde en la experiencia, en la parábola de las 10 vírgenes se cierra la puerta? ¿Aquí o antes? En este momento de clamor de medianoche, los grupos son divididos, ¿no es cierto? Y por así decirlo, la puerta ya está cerrada, porque los que son insensatos aquí no vuelven, no pueden ya entrar en otro grupo. Los grupos son divididos en el clamor de medianoche, ¿no es así? En este momento, ya. Cuando llega el clamor, la división se hace. Y si tú eres una virgen insensata en ese momento, no hay forma alguna como volver en la historia. No puedes viajar en el tiempo para atrás y conseguir aceite. Imposible. La puerta de gracia, en realidad, ya se cierra aquí para las vírgenes. Eso es muy fácil de ver en esa historia de las 10 vírgenes. Aunque en teoría legal o por la ley la puerta se cierra aquí, sí, cuando llegan al portón pues, de la fiesta y ahí no son admitidos, pero Dios ya cerró la puerta aquí para ellos. Ya son divididas. Y tú aún podrías decir ya aquí, ¿ya? Pero como evento es aquí en ese momento. ¿Ya? Claro, nosotros todos entendemos, si hoy rechazamos la gracia de Dios, nuestra puerta se cerró. Si mantenemos firme esa decisión, la puerta se cierra ahora. Si queremos, cada uno puede cerrarse la puerta para el cielo ahora mismo. Lo puedes hacer. Tu decisión. No quieres entrar, no te va a forzar Dios. Ya, pero igualmente en el cielo va a estar abierto todavía. Dios te espera igual y va a trabajar contigo. Pero aquí, en el clamor de medianoche, que fue ese campamento. Y queridos hermanos, yo quiero que entendamos eso muy bien. Eso es una parábola, ¿no es cierto?
Pero esa parábola tuvo su cumplimiento en hechos históricos. Hubo un campamento. Hubo muchos campamentos. Pero hubo uno cuando llegó un mensaje especial. Y si tú aceptabas ese mensaje, tú podías continuar en ese movimiento. Si tú rechazabas ese mensaje, tú cerraste la puerta para ti. No son eventos así místicos, ya no hubo un ángel o algo raro, un milagro, no, hubo un mensaje. ¿Qué es un mensaje? Una enseñanza. ¿Qué enseñó Snow? ¿Quién era Snow? Pues nadie, era un joven, bastante joven el muchacho. Y esos días aquí ustedes van a ver varios jóvenes. Y no sé cómo ustedes lo ven, no estamos acostumbrados a veces de escuchar jóvenes enseñarnos, los que no tenemos más experiencia, los que tenemos 40 años en la iglesia. Pero Dios trabaja así, trabaja así. ¿Por qué trabaja así? Pues tiene sus razones que creo que también entendemos. Snow entonces, ese joven, llega aquí y él tiene un mensaje. Él enseña que había un error en comprender esa fecha. Eso es el error del año completo. Bastante fácil, simple, pequeño detalle. Un error de cálculo. No entendieron el año completo. Cuando en otoño empieza, en otoño que tiene que terminar. ¿Ya? Entonces ellos no entendieron ese detalle. Y si entiendes ese detalle, todo cambia. Y ya no era 43, ya no era el 19 de abril. ¿Dónde está eso? Aquí, 19 de abril. Ya lo saqué, ¿no es cierto? Si no, era el 22 de octubre. Pequeño detalle que aquí hizo una gran diferencia. Una diferencia de abril hasta octubre, ¿no es cierto? Bastante importante diferencia. Eso fue que él descubrió, pero él no lo descubrió en abril, lo descubrió en agosto. Tenía aquí simplemente 2 meses para prepararse. Eso era nada más que un mensaje, algo que ahora estamos como haciendo. Estamos estudiando, estamos dando un análisis de la Biblia y ustedes tienen que ver si es correcto o no. En oración, en estudio tienen que ver, tienen que verificar. Tal vez no les parece agradable, tal vez no lo puedo explicar bien, ¿no es cierto? Pero es un mensaje que hay que verificar y así fue aquí. Hay un mensaje que era nuevo, ese joven viene y dice los cálculos de Mila no eran así perfectamente correctos aquí, que Cristo tiene que ver ese día, pues, que era el 10º día del 7º mes en el calendario hebreo. Por eso ese movimiento se llama el movimiento del 7º mes. Desde ese campamento hasta el 22 de octubre. A base todo de un mensaje nada más, un análisis, un estudio profético. Eso era. Queridos hermanos, nosotros a veces estamos acostumbrados a esperar otras cosas. No sé, grandes cosas. Cosas en nuestra imaginación que van a ser tan enormes que todo el mundo lo va a ver o que nos van a impactar emocionalmente. Pero no, así trabaja Dios. Él trabajó con un estudio bíblico. ¿Ok? Un estudio bíblico les abrió los ojos y los que se aceptaron este estudio bíblico, ellos fueron preparados para esa fecha aquí. Bueno, recién hemos mostrado aquí la ley dominical, entonces como paralela a ese evento. Y lo que yo quería decir es, si aquí hubo un clamor de medianoche, y si esa historia se repite al pie de la letra, nosotros también tenemos que ver un clamor de medianoche antes de la ley dominical. Ahora, buscan algo sobre eso en nuestra iglesia, no van a encontrar nada. ¿Ya? Y más allá de nuestra iglesia, ustedes no van a encontrar esos mensajes porque nadie cree eso. Pero si tú analizas las palabras de Elena White y si tú tienes fe en las palabras porque crees que él era una profeta, entonces eso es simplemente lógico. Tiene que haber un clamor. Y yo estoy diciendo que habrá, no hay todavía, habrá un clamor de medianoche para nuestra generación. De eso se trata en gran parte lo que la hermana Tyler va a compartir con nosotros. Estoy haciendo eso para
estamos de una manera preparados para ubicarnos más fácil en las otras presentaciones que van a venir. Ahora, nosotros también tuvimos un chasco en ese sentido, en el paralela, y ese chasco es otra fecha que eso es ya pasado para nosotros, el 11 de septiembre de 2001. Ahora ustedes van a decir que dónde hubo el chasco allá, ¿no es cierto? Y eso ya necesita un poco más tiempo para explicar eso, porque no es solamente una cosa. Aquí empieza la cosa a ser interesantes. Necesitan más tiempo para defender eso. Esto es pasado. Para dar una idea, el evento aquí, paralelo en la historia millerista, tenía que ver con una profecía que tiene que ver con estos animales aquí. ¿Qué son esos animales? Caballos. ¿Y qué representan esos caballos? Ya, guerras en la Biblia, pero aquí en esa profecía, ¿qué representan? ¿Qué dice aquí? Maometismo. Dice maometismo. ¿Qué son los maometanos? Los musulmanes. ¿Qué son los musulmanes? El Islam. Entonces, los musulmanes en la profecía bíblica tienen y tenían un rol. ¿Quién sabe de eso? Pues es una de las tantas cosas que nuestro pueblo descartó, olvidó, descartó, abolió. No sabemos ya, ¿no es cierto? Pero los musulmanes jugaron un papel en la historia millerista. Esas son cosas que nadie nos enseña, ¿no es cierto? Y la fecha en la zona millerista aquí paralela a este evento es el 11 de agosto 1840. Exacto. Porque aquí se terminó lo que nosotros conocemos en la Biblia como el segundo ay. Y podemos demostrar que en 2001, el 11 de septiembre, se terminó o fue restringido el tercer ay. Ya vamos a hablar un poco más de eso en esas presentaciones. Aquí ya de repente ustedes tienen alguna idea que hay eventos paralelos. ¿Ya? Aquí el Islam entra en la plataforma de la historia y el mundo se reúne para restringirlo, para hacer guerra contra el Islam terrorista. Y aquí, en 1840, los poderes del mundo, los 4 poderes principales europeos, se unen para restringir el Islam también. Hay más cosas, y eso es aquí, usted puede leer, es un conflicto de los siglos. ¿Ya? Eso no es nada nuevo, la aplicación sí es nueva. Bueno, queridos hermanos, ya cumplimos nuestra hora. Tenemos aquí una idea. Estamos aquí. Nosotros estamos aquí en la historia. Ya pasamos bien después de ese periodo. Estamos mucho más allá de 2001. Yo voy a hablar bastante sobre 2001 ¿ya? En mis presentaciones porque tiene que ver con el juicio de los vivos. Tiene que ver con el juicio investigador. Vamos a hablar de eso, vamos a aportar un poco más profundidad a esa comprensión. Porque ustedes no deberían pensar las torres en Nueva York, ¿ya? Una conspiración ahí de los Bilderberg o los Illuminati, etcétera. No estamos hablando de eso, nada que ver. ¿Ya? No, eso no me interesa, no tiene nada que ver con la profecía bíblica, no estamos hablando de eso. No estamos hablando de ese ataque de unos aviones que tenían gasolina, no tenían, o explosivos, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de un evento donde Dios, que es marcado en la Biblia simplemente, el Espíritu de Profecía también ha visto esto en visión. Bueno, entonces, para los que no han estado antes y no tienen programa, simplemente aquí se acaba estamos ahora otra vez más o menos en el horario pensado. Lo hemos retomado más o menos, el horario establecido. Y ahora hay una pausa hasta la 1, y ahora son las 12, o sea, 1 hora, y ahí va a haber el almuerzo. ¿Ok? Y en el almuerzo, después del almuerzo, continúa a las 3 de la tarde con el hermano Tyler. ¿Está bien? Entonces tenemos tiempo para ubicarnos, para hacer un par de cosas.
Vamos a cerrar con una oración. Nuestro querido Señor, nos encontramos en alturas muy solemnes, porque si nosotros, aunque sea algo, comprendemos y aceptamos de la historia en repetición, entonces podemos tener una idea de dónde nos ubicamos, dónde estamos, de lo que viene todavía sobre nosotros. Querido Padre, por favor, usa este tiempo y ayúdanos para también usarlo sabiamente, para concentrarnos, para enfocarnos, para aprovechar esos días que nos has regalado. En el nombre de Jesucristo, amén.